Raúl León y Otero fue un abogado y político venezolano que se desempeñó como presidente de la República entre los años 1964 y 1969. Su gobierno se caracterizó por la estabilidad económica y por tener que enfrentar la radicalización de las guerrillas comunistas. Además, impulsó obras de infraestructura como la represa del Guri y mantuvo una política internacional de defensa de la soberanía nacional y la democracia. En esta exposición analizaremos los principales aspectos de su gestión, sus logros y sus desafíos, así como su legado histórico. Mi nombre es Bárbara Umbría y les voy a hablar un poco sobre Raúl León y Otero. Raúl León y Otero nace el 26 de abril de 1905 en la población del Manteco, Estado Bolívar, hijo de Clemente Leoni, proveniente de una isla de Francia, y de Carmen Otero Fernández, proveniente del oriente venezolano. La infancia de Leoni transcurre sin ningún problema gracias a la fortuna construida por sus padres, y desde muy chico mostró interés en los estudios. Fue allí donde le inscriben a estudiar la escuela básica, y para 1919, bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, la familia se traslada a la ciudad capital, Caracas, para que sus hijos recibieran una educación de calidad. Fue allí donde Leoni culminó sus estudios de bachillerato en el Liceo Caracas, actualmente conocido como Liceo Andrés Bello. A la edad de 16 años fue llevado a la cárcel La Rotunda por estar en una manifestación junto a 80 estudiantes más. Ya para ese momento era universitario y entró a la Universidad Central de Venezuela a cursar la carrera de Derecho, la cual no la termina, pero en 1928 fue un dirigente de la oposición, llegando a formar parte de la Generación del 28, movimiento que estaba en contra a la dictadura de Juan Vicente Gómez, hecho que lo llevó al exilio. Y ya para el gobierno de Eleazar López Contreras regresa a Venezuela, pero nuevamente es expulsado por ser dirigente opositor en la política venezolana. Para 1938 y fuera de Venezuela se gradúa como doctor en Derechos y en Ciencias Sociales. Ya en 1941 regresa para fundar el partido Acción Democrática, el cual años más tarde lo llevaría a la presidencia de Venezuela. Y en 1945 forma parte de la Junta Cívico-Militar y también, bajo el mandato de Rómulo Gallegos, hace el papel de ministro del Trabajo, el cual es reconocido nacional e internacionalmente por hacer muchísimas obras de caridad a la población venezolana, llevando el 1 de mayo como día no laborable en Venezuela y pagado a todos los venezolanos. Para 1948 ya estaría terminando el mandato de Rómulo Gallegos, y es así donde este lo encarcelan por 8 meses para luego ser expulsado del país. Regresó a Venezuela una vez derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y entre 1959 y 1963 presidió el Senado y el Congreso Nacional. Ese último año es también postulado como candidato a la presidencia de la República, y fue el 1 de diciembre de 1963 donde resulta ganador de las elecciones, con más de un 32% de los votos. El 11 de marzo de 1964 asume el cargo de manos de Rómulo Betancourt. Leoni es oficialmente el nuevo presidente del país. Aspectos económicos del gobierno de Raúl Leoni. El gobierno de Leoni empleó el proyecto Pentágono de Acción propuesto por Juan Pablo Pérez Alfonso, quien fue un abogado, político, diplomático y profesor universitario venezolano. De acuerdo a Miguel Jaimes, especialista en materia petrolera, el legado de Pérez Alfonso era el de garantizar la autonomía y liderazgo de los países exportadores de petróleo sobre sus industrias frente a los intereses de empresas extranjeras. El proyecto aplicado por el gobierno de Leoni, Pentágono de Acción, propuesto por Pérez Alfonso, era el de impulsar cambios propicios dentro de la industria de asuntos petroleros. Entre ellos, una mayor influencia del Estado venezolano en asuntos petroleros, el no otorgamiento de más concesiones a empresas transnacionales explotadoras del crudo y el fortalecimiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mejor conocido como la OPEP, y la Corporación Venezolana de Petróleo, la CDP. La producción de petróleo en el país alcanzó los 3,6 millones de barriles de exportaciones diarias, fijándose el precio del petróleo manteniéndose en un precio mundial que no excedía los $1,35 por barril. El sector petrolero
tuvo un crecimiento promedio interanual de 2,2% y el sector no petrolero un crecimiento de 6,5% interanual durante el mandato de Leoni. El gobierno de Leoni impulsó la inversión de capital extranjera y nacionales en el país. Cabe destacar que las industrias siderúrgica y agroindustrial también tuvieron un crecimiento, disfrutando ambas industrias de un promedio interanual de entre 7,5% y 6,2% respectivamente. Se sentaron las bases para comenzar a diversificar la producción nacional, aumentando la producción del arroz en un 107%, del maíz en un 39,5%, de la ajonjolí en un 134% y de la caña de azúcar en un 36,6%. Otros productos como el algodón, el plátano, la papa y el tomate tuvieron una producción entre 40 y 50%. El mandato de Leoni, para finales del mandato de Leoni, mejor dicho, el 85% del consumo alimentario era producido en Venezuela y solo se importaba el 15% de la oferta total. La tasa de la ocupación de los venezolanos aumentó, por lo que el desempleo disminuyó, fijándose del 14,2% en 1962 a un 6,4% en 1968. Así tal bajó la tasa de desempleo en el país para aquel entonces. La economía nacional tenía un crecimiento interanual de un 6,5%. El bolívar se mantuvo estable durante todo el mandato de Leoni, fijándose la inflación en 1,4% y la inflación acumulada durante el quinquenio, es decir, de 1964 a 1969, fue de tan solo 7%. Dada la fortaleza que tenía el bolívar para la época, el Fondo Monetario Internacional lo reconoció como moneda internacional de pago y reserva, autorizando incluso a países como Chile y España, por nombrar algunos, que lo utilizaran como medio de transacción, como forma de moneda dura. Cabe mencionar que se fortaleció la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la mayor sindical del país. Se creó el Banco de los Trabajadores y se fijó por primera vez una tasa de salario mínimo. Para el año 1967 se aprobó una ley de impuestos sobre la renta que aumentó los beneficios del Estado venezolano hasta un 70% gracias a los ingresos por parte de las empresas petroleras. En los aspectos sociales hubo un crecimiento significativo, sobre todo en el área de la educación, motivado a que el número de la matrícula nacional estaba en aumento. Aquí entra en juego la labor de su querida esposa doña Menca, la cual en su rol de primera dama desempeñó varias acciones, siendo una de ellas la fundación del Festival del Niño. Esta sería una actividad muy bonita donde se organizaban eventos a lo largo y ancho del territorio nacional para que así los niños pudiesen disfrutar de un día en especial, para que jugaran y se divirtieran. A su misma vez, pudo observar una problemática que existía en muchas familias, la cual era que muchos hijos nacían en el seno de una relación amorosa sin que sus padres hubiesen formalizado su matrimonio. Al darse cuenta de la situación, de inmediato comenzaría con un plan de regularización de uniones, donde se hacían matrimonios de forma colectiva, o sea, varias parejas se podían casar al mismo tiempo. Leoni ejerció un gobierno abierto a todas las fuerzas democráticas partidistas. Su mandato obtuvo prontamente el apoyo de Unión Republicana Democrática, del Frente Nacional Democrático, liderado por Uslar Pietri y otros independientes, mientras que Copey rompió definitivamente con el pacto de Punto Fijo y pasó a formar parte de la oposición a su gobierno. Durante la gestión del gobierno de Leoni, tuvo que enfrentar la radicalización de las guerrillas comunistas, financiadas por la dictadura de Fidel Castro, que intentaron descentralizar el orden democrático mediante acciones violentas y sabotajes. Leoni aplicó una política de mano dura contra los grupos terroristas, pero también ofreció una amnistía a los que se acogieran a la legalidad. Defendió la soberanía nacional y la
y la democracia en el ámbito internacional, participando activamente en la Organización de Estados Americanos, OEA, y en el movimiento de los países no alienados. También logró el reconocimiento de los derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo mediante el Acuerdo de Ginebra del año 1966. Leoni también sufrió una división interna en su partido Acción Democrática, cuando Luis Beltrán Pietro Figueroa fundó el Movimiento Electoral del Pueblo en 1967, lo que debilitó su base de apoyo. Además, tuvo que enfrentar una crisis diplomática con Guyana por el incidente de Anacoco en 1968, donde un grupo de guerrilleros venezolanos invadió el territorio guayanés. El gobierno de Raúl Leoni terminó el 11 de marzo de 1969, cuando entregó el poder a Rafael Caldera, quien había ganado las elecciones de 1968. Leoni dejó el cargo con una imagen positiva, aunque también con críticas por su política económica y su manejo de la crisis de Anacoco. Después de su gobierno, Leoni se retiró de la vida política activa y se dedicó a escribir sus memorias. En 1972 viajó a Nueva York para someterse a una operación quirúrgica, pero falleció el 5 de julio de ese mismo año por una hemorragia cerebral. Sus restos fueron trasladados a Venezuela y sepultados en el Cementerio del Este, donde aún reposan. Para concluir, analicemos un poco el legado histórico de su gobierno. Bueno, en primer lugar, tenemos que consolidó la democracia venezolana al permitir la participación de diversas fuerzas políticas y al respetar la alternabilidad en el poder. También mantuvo el orden constitucional frente a las amenazas de las guerrillas y de los sectores golpistas. Además de esto, impulsó las obras de infraestructura que contribuyeron significativamente al desarrollo económico y social del país. Por ejemplo, la represa del Guri, el puente sobre el lago de Maracaibo, el metro de Caracas y el complejo siderúrgico de Guayana. También promovió la reforma agraria y la educación popular. Además de esto, defendió los intereses nacionales y la soberanía territorial, especialmente en el caso del Esequibo, donde logró un acuerdo con el Reino Unido y Guyana para buscar una solución pacífica al conflicto. También fortaleció las relaciones con los países latinoamericanos y del tercer mundo. Y bueno, Leoni dejó una imagen de honestidad, tolerancia y diálogo que lo convirtieron en un referente moral y político para las generaciones posteriores a su gobierno. Su pensamiento y su obra fueron recogidos en sus libros Política para los pueblos, para un pueblo libre y Mensaje sin destino. Con esto concluimos la presente exposición y queremos dar las gracias a los oyentes.